Vi el vídeo de Aaron Bushnell, el soldado estadounidense que se prendió fuego frente a la embajada de Israel. Lo vi el vídeo, no vi la reacción de los medios. Yo creo que evidentemente es una protesta enormemente intensa, pero no de una persona que esté bien de la cabeza. Los monjes budistas, en algunas ocasiones durante la guerra de Vietnam, se autoinmolaron así, prendiéndose fuego. Eran los llamados bonzos. Todavía se utiliza el nombre de bonzo para aquel que se prende fuego. Pero, ¿qué te digo? ¿Crees que, si él cree que su sacrificio va a hacer que la gente se dé cuenta que Israel está actuando mal? Yo tengo la pena de decirle que de esto ya nos dimos cuenta todos. Esto no es ninguna novedad. Que es necesario que pare, por supuesto. Que es muy difícil que pare dadas las condiciones de Netanyahu, que además cree que está al borde del éxito, cosa que a mí me parece delirante completamente. Y digo que es delirante porque los efectivos de Hamas sí serán recibidos en Arabia Saudita para seguirse preparando para volver a atacar a Israel, y quizás sean recibidos incluso en Egipto y en los Emiratos Árabes Unidos. Los gazatíes, ciudadanos civiles normales, comunes y corrientes, no los quieren como refugiados, ni los árabes, ni Arabia Saudita, ni Egipto, ni ningún otro país árabe. La causa palestina es la más importante para el pueblo, para la nación árabe, para los pueblos que hablan árabe, que se sienten hermanos y hermanados por su idioma, y por su cultura, y por el Islam. La causa palestina es la fundamental, pero los palestinos tienen que mantenerse allí donde están, así los esté masacrando Israel. Y el caso es, si ustedes ven la franja de Gaza, hay una raya, después de una frontera, pues, en el sur de la franja de Gaza, donde se han ido los gazatíes a refugiar de los bombardeos israelíes. Es la zona de Rafah, que precisamente se teme que ahora ataque Israel virulentamente, y toda esa gente está amontonada allí, en esa frontera, en esa raya, del otro lado de la cual está Egipto. Ahí hay un muro, y soldados egipcios que impiden que la gente pase. Un muro impenetrable que Egipto se rehúsa a abrir, así Israel masacre a todos los gazatíes. Alguna responsabilidad debería tener Egipto, aunque la responsabilidad, por supuesto, fundamental es de Netanyahu. Pero nadie quiere a los palestinos en su casa. Pero a Hamas, Irán, Arabia Saudí y Egipto, por lo menos, seguro que los van a recibir para que Israel no acabe con Hamas, aunque acabe con otros miles de gazatíes inocentes. Entonces, en esas condiciones siento que es un sacrificio que puede haber sido muy sentido o puede ser producto de un problema de comportamiento, de un problema de salud mental, pero que no logra nada, no logra absolutamente nada. Quienes tienen un compromiso tal con Israel que no se van a mojar pidiendo el alto al fuego, no van a verse movidos, tocados por este acto terrible, y quienes ya están pidiendo la salida de Israel, el fin de los bombardeos israelíes, pues tienen un pretexto más, tienen un símbolo más, pero esto es también en la guerra de símbolos, los símbolos ya son demasiados, ¿no? Y hay una cosa curiosa, fíjense, pasó algo interesante, hablando del caso de Israel y Palestina. Pregunté en Twitter, ¿alguna vez te has planteado dudar de las cifras que da el gobierno de Gaza, que es Hamas? Me llamaron sionista. Me dijeron que estaba yo negando que Israel atacara a los gazatíes. O sea, ¿cómo sacas eso de mi tweet? Me desborda. No puedo imaginarme cómo alguien puede leer eso y sacar conclusión. A ver, Mauricio está diciendo que hay que dudar de Hamas, porque Hamas como grupo terrorista
que llegó al poder diciendo que era pacifista en 2005 en la Franja de Gaza y prometiendo una vida pacífica para los gazatíes, y por eso votaron por ellos, y luego en 18 años, en 19 años ya no se los han podido quitar de encima. Plantear que se debe dudar de las cifras que da el gobierno de Israel, el gobierno de Hamás, el gobierno de Gaza, del Ministerio de Salud, que es de Hamás. Sugerir que tal vez habría que dudar de las cifras que dan, es estar a favor de que Israel siga matando a gazatíes. Y yo lo leía, fui atacado, fueron unos ataques brutales en Twitter, y yo decía, bueno, de verdad, nada que ver con mi pregunta. Yo no le decía yo, a ver, pero esto no tiene nada que ver con mi pregunta. Sí, porque claro, o sea, lo que estás negándote a hacer es a condenar a Hamás. Que condenar a Hamás no es ni estar en contra de los palestinos, ni estar en contra de los gazatíes, ni estar a favor del bombardeo, ni estar a favor del ataque indiscriminado de Israel, ni estar a favor de ninguna atrocidad. Simplemente que las cifras que se manejan con tanta frescura deberían ser sometidas a una duda sistemática, razonable, por de quién vienen. Como las cifras de Israel tendrían que ser sometidas a dudas por de quién vienen. Las cifras o las dan países serios, las dan contendientes serios, que saben que pueden ser descubiertos y perderían prestigio si son descubiertos falseando los datos, que es el caso de Ucrania, o son cifras que deben ser valoradas, revisadas y confirmadas por organismos internacionales fiables. En Gaza no hay organismos internacionales que estén vigilando qué atrocidad está cometiendo Israel. Lo más que hay son periodistas que no están contando muertos porque no es su trabajo. El hecho de sugerir que hay que dudar de Hamás, por lo visto, pues es volverse partidario de Israel. Esto es increíble, ¿no? Y yo le dije a uno, bueno, es que lo que estás haciendo es defender a Hamás. No, ¿cómo te atreves a decir eso si yo soy ateo? Yo, mira, no me digas eso. Que hay ateos que han estado apoyando a Irán y no se les cae la cara de vergüenza. Fue muy raro, pero revolviendo a esto, no, es una tragedia, no sé qué se sabe de este soldado, vi el vídeo, es aterrador, como todos los vídeos donde la gente sufre, y no supe más del asunto porque no tuve tiempo, la verdad.